La sesión primera en mi cabeza era hacer el contorno conceptual de la hermenéutica. Es decir, ayer intenté delimitar qué categorías, qué ideas son importantes a la hora de entender y situar la hermenéutica. Soy consciente que no hice ninguna definición, salvo algo tan básico como que hermenéutica es igual a teoría de interpretación, pero delimité. Y los conceptos importantes para saber de qué hablar de hermenéutica son interpretación, comprensión, lectura, y si esto fuese un cuadrado, faltaría un lado, y ese lado, en vez de poner una palabra, pues pongo los materiales clásicos retóricos, que son el autor o escritor u orador, el discurso, que puede ser un texto escrito o puede ser un discurso oral, y el lector o escuchante o receptor. Esos son los tres materiales retóricos clásicos que forman uno de los lados del cuadrado. La interpretación, ¿qué interpretamos? Interpretamos textos, ¿en base a qué? A conseguir una comprensión, y esa comprensión solo se llega a partir de una lectura. Y en lectura vimos ayer con los distintos niveles de lectura, desde el más simple, que es juntar en nuestro cerebro letras que forman palabras, palabras que forman frases, que forman párrafos, que forman parágrafos, que forman textos, etcétera, etcétera, a niveles más amplios de lectura en los que hacemos una traslación de lo que acabo de decir del mundo lingüístico al mundo visual u otros mundos auditivos, de olores, por ejemplo. También se pueden interpretar los olores, a ver qué comprendemos con los olores, etcétera, etcétera. Es otro, no se me había ocurrido, me lo apunto a mí para mis cosas, el potenciar la hermenéutica de los olores. No sé si eso está explotado. ¿Qué vamos a hacer hoy en una primera parte de un servidor? Pues ya hacer una breve historia de la hermenéutica. Breve en el sentido de que, por muy larga que os pueda parecer o tediosa mi exposición, no deja de ser un rato que vamos a pasar entre nosotros, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo encima de la mesa, uno tras otro, los principales pensadores que tienen algo que ver con la hermenéutica, para que después de ayer que sabemos los conceptos, hoy empezamos a saber ya contenidos de autores concretos. Comenzamos, pues, desde el principio, y ayer ya veíamos si tiene sentido o no tiene sentido preguntarnos si hubo un primer ser humano y que ese ser humano fuese no hermenéutico porque no tiene nada que interpretar porque es el primero. Es una pregunta posiblemente absurda, pero en ese disparate de pregunta ya estuvimos conversando luego que el ser humano quizá nunca ha dejado de interpretar la realidad con símbolos y signos, y a partir de esos signos símbolos, pues reflexiones sobre dichos símbolos, ¿no? Desde las cavernas, Egipto, toda la historia de la humanidad hasta el presente. Incluso ayer salió el término emoticón, los emojis, y ayer os iba a hacer la pregunta, pero por no interrumpiros no la hice, que si se puede reescribir el Quijote con emoticonos, con emojis. ¿Se puede reescribir Ser y Tiempo de Heidegger con emoticonos o emojis? ¿O el Tractatus de Wittgenstein? Son preguntas que dejo en el aire. Forma parte casi de la mitología, nunca mejor dicho, hacer una conexión de la hermenéutica con Hermes, hijo de Zeus, que era el mensajero de los dioses. No es que haya pruebas filológicas exactas, 100% asumidas, de que la palabra hermenéutica proceda de Hermes, el mensajero de los dioses, pero bueno, como a veces de ciertos personajes biográficos importantes que se dice que las mentiras de ese personaje a veces dicen más
de su personalidad que cosas verdaderas, pues sea verdad o sea mentira que la voz hermenéutica procede de la voz Hermes, ya nos va bien el significado de Hermes como mensajero de los dioses. Porque la hermenéutica, sea eso lo que sea, en un principio tuvo que ver con interpretar contenidos sagrados. El origen de la religión es un tema también fascinante y hay varias teorías. Y por ejemplo aconsejo la lectura de Gustavo Bueno, el animal divino. Empecemos por la voz hermenéutica. Bueno, la voz española hermenéutica, al final, o al principio más bien, deriva del griego, de hermeneutike, que literalmente significa interpretación, del verbo hermeneuo o hermenoeien, que literalmente significa interpretar, en el sentido de revelar un pensamiento que antes era imperceptible, hacerlo perceptible ante los demás. Aquí viene quizá una posible curiosidad o crítica a los que se consideran hermeneutas, porque supone o bien un exceso de sabiduría, o un exceso de ingenuidad, o un exceso de arrogancia por proclamarse transmisores de un contenido revelado, de un contenido procedente de los dioses o de entidades sagradas. ¿Quién será uno para que sea esa persona tan importante, de una capacidad auditiva, intelectiva tan potente, que solo él sea capaz de interpretar, revelar un pensamiento que era imperceptible para el resto de sus compañeros, compatriotas, individuos de su misma comunidad, que él sí que sabe interpretar y los demás no? Entonces, eso dejo en el aire, pues si eso sería un síntoma de algo, de cierta, vamos a decirlo, peculiaridad psicológica, el atribuirse uno a sí mismo la capacidad de interpretar a los dioses. Pues así empezó el adjetivo hermético. El adjetivo hermético significa algo cerrado, que también tiene una relación con hermenéutica. Lo hermético es algo cerrado, que se aplica a esos discursos que son tan cerrados, que son impenetrables, que no se pueden entender por la mayoría de los mortales. Pero menos mal que tenemos a los hermeneutas capaces de hacernos llegar su interpretación al punto de que resulta captable, se puede recibir cierto significado gracias a esta habilidad de ciertas personas con una habilidad especial, o lo digo para provocar, o con una cara dura especial, ¿no? De arrogarse pues capacidades que los demás no tenemos, ¿no? Que somos imposibles de captar el significado, pero ellos sí. El caso es que la expresión tekné hermeneutike griega pasó a ser lo que nosotros desde nuestro siglo XXI diríamos el arte de descifrar signos. Algo que indica otra cosa. Arte hay que entenderlo más bien como técnica, no tanto de arte de bellas artes, sino como técnica de descifrar. Ya adelanto, o creo que lo dije ayer, que Gadamer sí que tiene la idea de que la hermenéutica literaria o filosófica lo que hace es descifrar ese misterio, ese enigma que es el texto. Y la misma impresión tiene Theodor Adorno en su teoría estética póstuma en 1970 sobre el arte, que el auténtico arte es el que nos ordena el caos de la realidad y nos ofrece un supuesto orden que es la obra de arte, pero esa obra de arte atiende a un enigma y hay que saber descifrarlo si tienes competencia, por ejemplo, estética en general y de la vida en general, que para Theodor Adorno sería ser experto en dialéctica, en su caso dialéctica negativa. Lo que quiero decir es que subrayo lo de descifrar enigmas. Bueno, descifrar signos que son su conjunción, su composición resulta enigmática para el resto de los mortales. Hermeneia sería la explicación o interpretación de un contenido mental dado. Avanzamos hacia Platón. Y en Platón encontramos la frase
la razón de lo dicho es la explicación de las diferencias que hay entre las distintas cosas, las distintas ideas. Platón, en el diálogo Ión, que es muy breve, de los más breves, tiene que ver con la poesía, pues denominaba a los poetas hermenes, en cuanto transmisores que interpretaban la voluntad de los dioses. ¿Qué atributo psicológico es este de uno atribuirse a sí mismo la capacidad de interpretar el contenido que ha sido creado por voluntad de los dioses? Asimismo, aparte de los dioses, también bajan a tierra, según Platón, y también son capaces de interpretar, los hermenes son capaces de interpretar, aparte de los dioses, a otros rapsodas anteriores a ellos mismos. Esto se parece al arte de la adivinación. En vez de adivinar el futuro, es adivinar el pasado, lo que se ha querido decir. Una cosa es la actitud de adivinación, y lo de adivinación puede parecer a entrar en un estado de delirio, a tener una manía. La palabra manía significa originalmente pasión. Y otra cosa distinta de estar en delirio, nos dice Platón, es practicar la hermenéutique, o sea, técnica de la interpretación. Ya Platón nos dice que una cosa es entrar en delirio y divagar, y otra cosa es ya utilizar unos principios, unas reglas para ir comentando. Algo que parece requerir entrar en un estado de sobriedad, ya no de delirio, sino de rigor interior, de sobriedad, para conseguir llegar a un esclarecimiento de esa verdad que se ha transmitido previamente al hermeneuta. En el diálogo el político de Platón también aparece la voz hermeneutique y se refiere a la interpretación de los oráculos. Y los oráculos ya es una expresión que indica cierta faceta psicológica que acabo de decir, de atribuirse una capacidad especial. Platón, en el fondo, es un intérprete. Ayer preguntábamos, ¿no serán todos los pensadores filosóficos, todos los filósofos, todos los pensadores y todos los seres humanos, pero todos los filósofos no serán intérpretes? Platón es un intérprete. De hecho, es el gran intérprete de Homero. Y Homero es el gran educador. Ayer decíamos que Gastón Bachelard dice siempre se piensa contra alguien, lo copia Gustavo Bueno, lo copiamos todos, y antes de Bachelard seguro que le había dicho mucha gente de que pensar es pensar contra alguien. Bueno, quizá Platón no pensó contra Homero, pero sí que Platón pensó teniendo como referencia a Homero. Si Homero era la gran cabeza intelectual del mundo griego, pues Platón, podemos sospechar, podemos suponer, podemos interpretarle de que no quiso estar a una altura menor. Quiso poner su propia cabeza, a través de la voz del personaje Sócrates, a partir de la persona real Sócrates, estar a la misma altura de Homero. Siempre es su referencia. No es que sea el hombre a batir, tampoco es el hombre a discutir, porque Homero no era un argumentador, pero es un hombre, Homero, a situarse a su misma altura. Hablando de Homero, no sé cómo quedó la cuestión filológica de interpretar a Homero, pero llegó un momento que los alemanes consideraban que Homero era una voz que pertenecía a más de un poeta, a más de un escritor, a menos a dos, que la Ilíada y la Odisea no están escritas por la misma persona, y para algunos sospechaban que esta no aceptación de algunos filólogos alemanes en considerar a Homero, a un tal Homero, o como se quiera llamar, el mismo escritor de la Ilíada y la Odisea, era porque se consideraban ellos, los alemanes, tan importantes, no querían que los orígenes de la literatura en Grecia fuese un nivel tan sumamente alto que no se les podía ocurrir que dos obras tan extraordinarias como la Ilíada y la Odisea fuesen escritas por una misma persona. Tuvo que ser escrita por dos o tres, es decir, hacen falta varios para escribir la Ilíada y la Odisea. No sé cómo al final ha acabado esa discusión filológica de que al final Homero fue una sola persona u Homero fueron varias personas. Si alguno de los presentes está más al día que un servidor, pues agradecería que luego lo comentase. Esto es un ejemplo de que continuamente estamos interpretando.
Según se dice, esa es la riqueza de las obras clásicas, las que siempre suscitan sucesivas interpretaciones. Asimismo, Platón es el primer gran intérprete de pensadores filosóficos anteriores a él. No es que sea el primer historiador de la filosofía, pero sí que es el primero que, en el conjunto de sus diálogos, tiene en cuenta los principales pensadores filosóficos de su mundo. También Platón podemos interpretar nosotros que es el gran intérprete de su tiempo, de un tiempo que quizá no le gustaba y llegó a concebir, a intentar comprender cómo podía ser un mundo distinto, es decir, una sociedad distinta a la de su tiempo. Véase la República de Platón. Interpretó a los sofistas, o más bien los malinterpretó. Pregunta que ahora dejo en el aire: si malinterpretó a los sofistas, estaréis conmigo en que los sofistas han tenido, y no sé si tienen en el mundo universitario todavía, depende las modas, pero creo que todavía tienen una mala prensa los sofistas. No hay día, o al menos estos días yo lo he oído todavía, gente intelectual que a la hora de insultar no se rebaja, no dice palabras malsonantes, pero utiliza sofista como un insulto. Cuando quiere desprestigiar a otros rivales, a otros compañeros de universidad, a otros profesores, a otros intelectuales, pues dice, no, es que ese es un sofista, con un tono de insulto. ¿Por qué? Pues la culpa o el origen está en Platón, que interpretó o malinterpretó a los sofistas. Pero si sabemos leer algunas líneas de Platón, podemos reconocer incluso hasta admiración. Pasa que son líneas minoritarias. Los malinterpretó porque nos lo dibuja como si fuesen única, exclusivamente unas personas expertas en lenguaje, pero con la mala intención y perversidad de o bien directamente manipular al auditorio, o bien, lo que es peor para Platón, cobrar para que otras personas adquieran técnicas manipuladoras. Pero es que eso es una parte real, pero ínfima del mundo de la sofística. Hay otra versión de la sofística que es considerarle los primeros lingüistas, los primeros protocientíficos, los primeros pioneros de la lingüística, de la ciencia del lenguaje, del estudio de la sintaxis, del estudio de la semántica, del estudio de la pragmática. La filosofía hasta mediados del siglo XX ha estado directamente ausente de la pragmática. La utilizaba directamente, pero no reflexionaba sobre la pragmática. La sofística sí. Y hemos sido sordos o no hemos sabido atender, hasta que no hemos tomado conciencia de ello, de ese potencial protocientífico. No eran científicos, pero sí que esbozaban líneas de cómo operan las palabras, qué relaciones de significado podemos tener con ellas y qué cosas, qué acciones podemos conseguir de los seres humanos en función de cómo hablemos, ¿no? Y eso es sintaxis, semántica y pragmática. También interpretó Platón a los políticos. Pero claro, lo paradójico es que lo principal de cada diálogo de Platón es interpretar una voz, una palabra, un término, un concepto, acudiendo a varias perspectivas. O sea, Platón era dialógico. Platón pensaba las diferentes posibilidades que podía tener un contenido. Sí, para al final llegar a lo mejor a cierta definición que a él le interesaba. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que Platón no se definiría a sí mismo como hermeneuta, como intérprete, porque ya hemos dicho que él llamaba hermenes a los simples poetas que interpretaban la voluntad de los dioses o la voluntad de las anteriores rapsodas. Él quería ser otra cosa, incluso que hemos dicho que quería estar a la par del gran escritor que era Homero, pero no dejaba de ser un intérprete literal, sin hacer metáfora de lo que se había escrito y de lo que se había dicho en Grecia en su tiempo y en su pretérito más reciente. Pero los grandes intérpretes en tiempos de Platón son los sofistas, también los cínicos.
Los cínicos en tiempos de Platón y un poquito posteriores a Platón. Los grandes rivales el gran rival de Platón no es Aristóteles. O eso será así según ciertas interpretaciones de la historia de la filosofía. Otra manera es ver que los cínicos, que Diógenes es el gran rival, el que se opone a Platón. Y los cínicos lo hacen también siendo expertos en la pragmática. En vez de luchar contra el campeón de la argumentación dialógica, a través de diálogos, que era Platón, ¿qué vas a combatir con él? Haciendo otros diálogos. Esto sí que sería, entre comillas, el primer. Podemos discutir otro día, interpretar si el primer gran filósofo es Aristóteles, porque realmente hizo tratados sistemáticos. Entonces nos dejaremos fuera a Platón porque no hizo ningún tratado sistemático. O no, bueno, no, Platón no hizo ningún tratado sistemático, pero su escritura es una reflexión razonada, argumental, de conceptos relevantes, etc. O sea que sí, que Platón también sería el gran primer filósofo. Eso lo podemos discutir, comentar. Vale, los cínicos eran intérpretes. Los cínicos, sabéis que hacían performance, actividad, performance, escenificación. Luchaban contra Platón, en vez de argumentar, con escenas callejeras, para producir un shock intelectual en los asistentes. Es una concepción distinta de la palabra usual en español de cínico, pero en el mundo filosófico griego la palabra cínico también era negativa en un sentido distinto. Cínico literalmente significa perruno, y eran perrunos, unos seres humanos, y a gala, que lo llevaban ellos, su comportarse como perro lo llevaban a gala, porque literalmente se comportaban como perros. Bueno, como perros no, nuestras mascotas se comportan 1000 veces mejor que un cínico cuando lo invitabas a comer una vez, no lo invitabas más veces. Porque en su manera de ser, de argumentar con su cuerpo entero, estaban en contra de las convenciones sociales, o estaban en contra de por qué de ciertos actos corporales se pueden hacer en público y por qué otros actos corporales no se pueden hacer en público. Si yo ahora a un servidor, bueno, hablando va a ser difícil que me den ganas de bostezar, pero si a lo mejor a alguno de vosotros de los que tengáis la cámara os da ganas de bostezar, pues a lo mejor inconscientemente os tapáis un poco la boca, cuando en realidad, bueno, no sé, tampoco pasa nada porque visualmente entremos un poco en la capacidad bucal de alguien, ¿no? Hay cosas peores hay en la vida, ¿no? Pero ¿por qué taparse la boca? Bueno, ¿por qué bostezar está de mal gusto? Y por qué, pues si ahora mismo es que no puedo rascarme un poco la cabeza, a lo mejor no vais a pensar nada raro de un servidor. Porque unas cosas sí y otras cosas no. Podrían haber hecho la pregunta, podrían haber razonado, podrían haber argumentado, podrían haber escrito diálogos como Platón o como su discípulo Aristóteles, que ya eran, los cínicos ya eran también contemporáneos de Aristóteles, escribir tratados sobre las convenciones sociales. Esto ya es ficción filosófica, a lo mejor es que no podían estar a la altura ni de Platón ni Aristóteles. Tienen otros recursos pragmáticos, que es hacer escenificaciones. Entonces, la manera más bestia que tenían de hacerte ver, de hacerte pensar, de provocar un shock, un cortocircuito, es hacer actos que consideramos mal educados en público. Para no ser muy explícito, pues voy a ser muy suave, pero que igual que un perro, si le apetece rascarse, se rasca, pues lo que le apetecía hacer en público, lo que le apetecía, lo hacían. Claro, no les entendían, los tomaban como personas raras, pero no es que tuviesen una afición a provocar. Bueno, sí, querían provocar, pero no era enfermedad mental, sino era para transmitir de otra manera que no es la manera argumental. Y esa corriente de pensamiento se llaman cínicos. Y es la corriente de pensamiento de las más antisistema que ha habido. Ni los hippies de los años 60 del siglo XX, ni los posmodernos en los años 80 del siglo XX, la actitud más antisistema es los cínicos. Cuando llovía, cualquiera de nosotros, si va por la calle y llueve, hay un soportal, hay un techo, nos ponemos bajo cubierto. ¿Qué hacía un cínico? Cuando llueve, salir para mojarse. ¿Pero porque estaba loco o estaba tonto? No.
Es que era súper racional, otra cosa es que no compartamos su racionalidad. Como no quería depender de la sociedad, pues los suministros de ropa, comida, etcétera, pues no quería soportar que le ayudasen cuando hay frío, pues tenía que entrenar. Entrenar para cuando, si estás sano, eres capaz de aguantar la lluvia, cuando puedes refugiarte, a lo mejor cuando te pilla un momento que no te puedes refugiar, si en ese momento no te puedes refugiar te pilla la lluvia, nosotros no estamos acostumbrados, morimos por un resfriado potente porque nos falta costumbre. El cínico, en esa supervivencia de le viene una tormenta en medio de la nada, sobreviviría porque está entrenado. Entonces su racionalidad es: me entreno en las circunstancias extremas para cuando venga esas circunstancias estar preparado, para no depender tanto de la sociedad. Y entonces se podría decir, pero si tanto te desagradan las convenciones sociales, ¿por qué no abandonas la ciudad y te echas al monte? Pero entonces no veríamos su crítica. Irse al monte, la actitud mística, aunque sería la escuela mística laica, sería como un silencio, no nos enteraríamos de su crítica. Entonces ellos vivían como si estuviesen en el bosque, pero en medio de la plaza pública. Entonces los cínicos son otra manera de interpretar la realidad de una manera no argumental. Entonces quizá los cínicos, quizá los sofistas son un pensamiento culmen de la cultura griega. Lo que pasa es que hemos recibido que la tríada clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles han sido los ganadores en la historia del pensamiento. Pero el mundo griego no se quedó únicamente con esta dimensión sintáctica, ni solo semántica, también hubo la pragmática, y repito que la pragmática, los grandes expertos, fueron los sofistas. De ahí que yo pregunte, ¿fueron pensadores ya hermenéuticos y pensadores hermenéuticos de calidad? Aristóteles. Suele haber una concepción analítica o rigurosa de la filosofía, y hay otra concepción más antropológica, ontológica, de estudio de la realidad de la filosofía. Se podría establecer una línea que, empezando en Aristóteles, acabase pues en el neopositivismo del Círculo de Viena, que acabase en la filosofía analítica. Es un pensador resolutivo, un pensador que, como dijimos ayer, piensa las categorías de la realidad a través de las categorías del lenguaje. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿era un pensador hermenéutico? ¿Continuamente estaba interpretando la realidad? Todo esto lo hacía sobre todo en su Tratado de las Proposiciones, que está incluido en un libro que es titulado Órgano, que significa instrumento. Instrumento. Nosotros podemos preguntarnos, ¿instrumento para qué? Instrumento para comprender la realidad, para interpretarla. También en la parte de órgano, una parte de ella se llama perihermeneias. Perihermeneias pues tiene que ver sobre la interpretación. Lo que hace Aristóteles es analizar la relación que hay entre los signos lingüísticos, la relación entre ellos con el pensamiento y entre el pensamiento y las cosas. Y si buena parte de la tradición filosófica consiste en pensar la conexión lenguaje, pensamiento, realidad, esa línea, que a veces denominamos concepción analítica de la filosofía, aparentemente la concepción analítica de la filosofía sería un enemigo de la hermenéutica, o la hermenéutica un enemigo de la concepción analítica, pero si repito, si la concepción analítica no estaría todo el rato interpretando la relación lenguaje, pensamiento, realidad, entonces la concepción analítica de la filosofía, dejo en el aire, también sería una hermenéutica, una interpretación. ¿No sería toda la filosofía de la mente de corte analítico una interpretación sobre los estados mentales? ¿No sería toda epistemología de corte analítico una interpretación del acto de conocer? ¿No sería toda la filosofía del lenguaje de corte analítico una interpretación de nuestra manera de entender el significado? Incluso, para rizar el rizo, el significado de significado. Avanzamos hacia la hermenéutica helénica. Los estoicos inauguraron una hermenéutica alegórica para interpretar los contenidos racionales en los mitos. El origen fue lo sagrado, fueron los mitos. Y durante la época helenística, la hermenéutica fue cultivada junto con las técnicas lógicas de la gramática, la retórica, la dialéctica, y estas tres técnicas lo que hacían era el estudio general de los textos, aunque cada técnica, gramática, retórica o dialéctica, lo hacía
subrayando un énfasis distinto de los textos, un rasgo expresivo distinto. Bueno, pues bien, pues la hermenéutica también subraya cierto rasgo expresivo de los textos, a saber, qué significa, qué ha querido decir el escritor. Avanzamos hacia el cristianismo, bueno, el cristianismo y el mundo judaico en general, hacia la hermenéutica de la Biblia. La interpretación que se hizo de la Biblia desde el siglo II constaba de 3 partes, 3 acciones, 3 palabras, son noemática, heurística, proforística. Traducidas a nuestro lenguaje más usual, hacer análisis, hacer descubrimiento de eso que hemos analizado. El segundo paso es descubrir eso que es, y el tercer paso, después de analizar, trocear, descubrir esas partes que son, el tercer parte es dilucidar. Lo de neumática, heurística, profierística, estos palabras para nosotros resultan raros, simplemente es analizar, descubrir, dilucidar. En la Edad Media tenemos una hermenéutica teológica en cuanto a exégesis, que literalmente es un sinónimo de interpretación, de los textos sagrados. Y aquí había una gran discusión. Bueno, al principio no he dicho cuestiones de bibliografía, pero cuando me refiero a cosas generales, pues me he basado en el diccionario filosófico de José Ferreter Mora, en la historia de la filosofía moderna y contemporánea de Mariano Moreno Villa, y el libro que ya os dije ayer de José Manuel Cuesta Abad, de Teoría Hermenéutica y Literatura. En la Edad Media decimos que había una gran lucha entre 2 maneras de interpretar: la exégesis literal de los textos sagrados y la exégesis simbólica. La exégesis literal es un análisis casi científico, lingüístico, sintáctico, semántico de los textos para averiguar el sentido de esas expresiones empleadas. Y la exégesis simbólica, que no puede obviar este primer paso a nivel semántico, pues quiere ir más allá, quiere ir a prestar atención a ver si esos signos con un significado apuntan, aparte de esa significación que ya tienen de por sí, se apuntan a otras realidades más allá de lo que literalmente se está diciendo en el texto. Entonces yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, e intentaré responderme a mí mismo más adelante, si se puede hacer una analogía o una comparación entre esa doble concepción que algunos llaman mal filosofía analítica, filosofía continental, concepción analítica, concepción más antropológica, pues si la exégesis literal podría parecerse a la concepción analítica de la filosofía, que a veces pareciera que se queda en estos detalles sintácticos, semánticos de las palabras filosóficas, y esa exégesis simbólica que quería ir aún más allá, pues sí tiene que ver con la concepción antropológica mal llamada continental de la filosofía. Es una pregunta que os dejo en el aire, yo no tengo la respuesta, pero me parece interesante. Estamos en la Edad Media, y en la Edad Media el método hermenéutico, escolástico, de las escuelas de pensamiento cristiano, para comprender un texto, ¿qué hacían? Pues pensaban en la mejor antítesis de la tesis que ellos querían formular. Se parece mucho, el esquema que os he dicho al principio de hacer un ensayo, pues podría ser una copia, un deslizamiento de lo que hacían los escolásticos. En sus disputaciones que hacían como entrenamiento, pues maestros, los profesores, imponían, obligaban a sus discípulos unos trabajos que en público tenían que defender el blanco y el negro de cierta cosa, o a unos estudiantes les obligaban a defender cierta postura y otros alumnos más aventajados o el propio maestro tenían la postura contraria. En el fondo les obligaban a pensar la mejor antítesis sobre una tesis y hacer una comparación. La mejor antítesis. Ya os dije ayer que a la hora de hacer un ensayo y pensar lo contrario tenemos que ser honestos intelectualmente y pensar lo más potente
que un rival intelectual podría pensar de nosotros. No podemos hacer un enemigo intelectual flojo, y claro, a algo flojo es fácil vencerle, no. Tenemos que pensar la mejor antítesis. Y esto es en esto consistía el método hermenéutico escolástico. Para comprender una tesis ajena, o para entenderse mejor a sí mismo, una tesis propia, hay que pensar la antítesis. Aunque la antítesis no esté explícita en el texto que queramos comentar, cuando es un comentario sobre otro, en vez de analizarnos a nosotros mismos. Nos vamos al Renacimiento. Para los pensadores del humanismo renacentista, practicantes de una hermenéutica a veces teológica, seguía siendo teológica, pero empezó a ser cada vez más filológica. Evidentemente los que hacían hermenéutica de los textos sagrados, ya he dicho, había sentido literal, que eso es hacer filología, pero me refiero ahora que había una hermenéutica estrictamente filológica, o sea, que analizaba textos que no eran bíblicos. Bueno, la Biblia es un texto, evidentemente, también es un texto de la Biblia. Me refiero que analizaban otros textos que no eran textos bíblicos, bajo una actitud que era protocientífica. No estaban construyendo todavía la ciencia del lenguaje, pero estaban dando también los primeros pasos. Y también había una tercera hermenéutica que era jurídica, el cómo interpretar las leyes. Es decir, que intentaban descubrir el sentido en la Biblia, en cualquier texto no bíblico y en cualquier texto no literario, no bíblico, que fuese jurídico. Intentaban organizar un corpus, un cuerpo, un conjunto de reglas, porque intentaban localizar, sistematizar, en la medida de sus posibilidades, unos principios de interpretación que tuviesen fuerza científica, a menos la intención que tenían. Por eso también quiero romper el prejuicio de que a veces, y lo decíamos ayer, pareciera que la hermenéutica fuese una actitud contraria a la actitud que entendemos por normal en ciencia, que esto es muy discutible, como si la ciencia solo fuese las ciencias naturales. Es que pareciera que por un lado a veces está lo científico y por otro lado está lo hermenéutico, y bueno, otras maneras desviadas de comentar textos, pero nada, poco rigurosas, porque el rigor está en la ciencia. Incluso ayer nos preguntábamos si cuando hay periodos más positivistas, más cientificistas, solían ir acompañados de periodos poco hermenéuticos, porque cuando tienes claro que has demostrado algo, si lo has demostrado, sobra interpretación alguna, porque la interpretación solo tiene cabida cuando hay una duda de la ambigüedad, de la equivocidad de un texto. Si el texto es unívoco, si ya hemos demostrado algo, ¿qué vas a interpretar ahí, no? Pero ahora quiero romper una lanza sobre esta dicotomía, lo científico por un lado y lo hermenéutico como otra cosa, que en el Renacimiento los mismos científicos pretendían también ser hermenéuticos y diseñar unas reglas. Ayer nombrábamos a Descartes como un antihermenéutico por excelencia, porque pretendía demostrar, es uno de los iniciadores de lo que luego se ha llamado razón calculadora, pero es que su obra, El discurso del método, ¿qué es sino encontrar unos principios para interpretar, para comprender, para conseguir unas reglas para llegar a la verdad, para construir un discurso verdadero? Entonces pregunto yo, ¿no sería Descartes también pensador hermenéutico, a pesar de que algunos lo quieran poner como pensador antihermenéutico? Es antihermenéutico según algunos porque no deja cabida a la interpretación, porque al final llega a demostrar. Entonces una razón demostrativa no requiere interpretación alguna, pero yo recuerdo que el discurso del método es encontrar unas reglas para interpretar un camino, método significa camino, para hacer discursos verdaderos. Erasmo de Rotterdam también es uno de los artífices de la Biblia. Y aquí es donde hay una discusión fuerte en torno a la Biblia sobre si hay que interpretarla literalmente o simbólicamente. Ya dijimos ayer que Nebrija, el creador de la primera gramática castellana, en castellano, y es la primera gramática en cualquier lengua romance,
o sea, es un científico, pues también fue un hermeneuta que discutió bastante sobre cómo interpretar la Biblia. Estaba en contra de la interpretación oficial de su tiempo y tuvo problemas de censura y, entre comillas, de destierro. Tuvo que dejar la Universidad de Salamanca, la que ya tenía una cátedra, y al final acabó en Alcalá de Henares, y el cardenal Cisneros le obligó a hacer un libro de retórica, que es muy interesante. También pensadores protestantes en el Renacimiento, como Lutero, pues son hermeneutas, son interpretadores, son comentaristas. Incluso, aquí está la discusión del protestantismo, del catolicismo, sobre las distintas actitudes ante el texto sagrado. Es decir, en el mundo católico pareciera que necesitáramos al intermediario del sacerdote para que en público nos leyese interpretando la palabra de Dios. Y en el mundo protestante, pues se llegó a la conclusión de que cualquier lector, cualquier persona que sepa leer, pues si sabe leer con atención y con buen espíritu de miras hacia esa verdad revelada que está en la Biblia, pues puede también comentar la Biblia, porque casi la figura del intermediario puede quedar superflua. Llegamos a la hermenéutica moderna de los siglos XVI, de los siglos XVII. Aquí ya está cada vez más claro que, aparte de una hermenéutica bíblica que se sigue manteniendo, por ejemplo, el luterano Matías Flacius Illyricus, que en 1567 hace un estudio muy importante sobre las claves para entender las Sagradas Escrituras. No es un libro que comente directamente de forma explícita las Sagradas Escrituras, sino lo que hace es un plano superior, sino es un libro en el que pone las normas, principios, reglas para que otros puedan por sí mismos leer la Biblia. O sea, Flacius no interpreta la Biblia, sino da las claves para que tú en tu casa puedas tener la Biblia y interpretarla tú mismo. Él te da las claves, eso sí. Podríamos también hacernos la pregunta que hacíamos al principio, esa pregunta psicológica, ¿qué rasgo de personalidad tiene que tener uno para ser un rapsoda en el mundo griego, que es capaz de entender la voluntad de los dioses y transmitirla al resto de los mortales? Pues aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué capacidad puede tener alguien para haber dado con las claves para entender las Sagradas Escrituras? Pero bueno, también empieza a haber una hermenéutica profana, que está orientada más hacia la interpretación de textos clásicos griegos y latinos. O sea, lectura de textos de la Antigüedad clásica, pero es que les era imposible leerlos sin hacer añadidos, sin hacer comentarios. Hablando de los añadidos y de los comentarios, en toda la Edad Media es muy interesante cómo Aristóteles se llega a conocer en el mundo europeo, porque a quien se conocía de verdad en la Edad Media, antes del siglo XII, pues era Platón. O sea, los textos griegos quedaron primero, evidentemente, en el contexto griego, pero luego fueron al contexto siríaco, y del contexto siríaco fue al contexto árabe musulmán. De ahí entró a la península ibérica, en Toledo, en la Escuela de Autores de Toledo, se empezó a traducir, y finalmente a partir del 12-13 llegó Aristóteles a Europa. Y era un desconocido. Sabían quién era Aristóteles, pero no tenía, antes del siglo XII no había una gran abundancia de sus textos, no los conocían a Platón. Entonces había muchos comentaristas de Aristóteles que, queriendo ser simplemente comentaristas, queriendo ser simplemente fieles, queriendo pasar del griego, por ejemplo, al árabe, como Averroes, pues no podían evitar hacer comentarios que a lo mejor ponían contenidos como si fuesen de Aristóteles, que en realidad no eran de Aristóteles, ¿no? Aquí está la vieja discusión de que si toda traducción es una traición, ¿no? Lo que hacía Averroes no era traducir, traducía, pero literalmente se ponía como comentarista, ¿no? También hay una hermenéutica jurídica, estamos diciendo, para comprender los textos jurídicos, las leyes, pero se añade una cuarta hermenéutica, aparte de la filológica de cualquier obra
es la hermenéutica histórica, intentando interpretar los acontecimientos humanos más relevantes, y ya la discusión es qué es un acontecimiento humano relevante. En este sentido, en 1657, Adrian Herbert, siguiendo a Suárez, el pensador, el filósofo español, pero que escribía en latín, pues Herbert publica una lógica interpretativa para poder interpretar la historia. En 1757, Georg Friedrich Mayer elabora, y preguntamos nosotros, esto es una pregunta histórica, mi pregunta es, ¿la hermenéutica filosófica que construye en 1757 Georg Friedrich Mayer, es la primera hermenéutica filosófica? ¿Es la primera vez que se elabora una hermenéutica y se le pone el apellido, se la adjetiva como filosófica? Lo digo porque supuestamente Gadamer se atribuye o le atribuyen de que el iniciador de la hermenéutica filosófica es Gadamer, Verdad y Método, 1960. 1960. Y en 1700, casi 60, 57, Mayer escribe una hermenéutica filosófica. Y pregunto, eso es un dato objetivo. La pregunta histórica es si no hubo otra anterior que no hayamos descubierto todavía, o yo reconozco en mis lecturas no he encontrado una obra que sea hermenéutica filosófica anterior a esa fecha. Entrando ya en el siglo XIX, seguimos en la modernidad, irrumpe en Alemania lo que llaman ciencia histórica, ciencia sobre la historia. Bueno, a todo esto, incluso historiadores actuales, pues hay una discusión, no es que ni siquiera discuten, pero hay una, no me atrevo a decir ignorancia, pero una confusión o no ser rigurosos, porque a veces pareciera que no saben ni siquiera el objeto de su ciencia, porque hay una confusión entre historia con H minúscula y con H mayúscula. O debería escribirse con H minúscula, H mayúscula, un objeto u otro para no confundirnos. ¿A qué me estoy refiriendo? Una cosa son los distintos sucesos, acontecimientos antropológicos relevantes de nuestra especie, y otra cosa es la disciplina, ciencia, materia, área de conocimiento, como queráis llamarla, que estudia los acontecimientos relevantes de la especie humana. A estos dos objetos se le llama historia, y muchos historiadores siempre utilizan la letra minúscula para ambas dos, lo cual es una confusión, porque hay frases en las que el lector, y lo digo porque estamos en un módulo de hermenéutica, el lector no sabe a cuál de las dos historias se refiere. Para decirlo de una manera clara, la historia con H mayúscula estudia la historia con H minúscula. Pues bien, la historia con H mayúscula, que evidentemente emerge en Grecia, pero digamos con una concepción o con un postureo, con una pose de ser ciencia en Alemania, ocurre en el siglo XIX, pues utiliza un modelo metodológico que es explorar todo lo que tiene que ver con lo filológico, el estudio de las lenguas, para entender lo histórico. Se centra mucho en la comparación de las lenguas, en el estudio de la etimología. Esto veremos que será muy interesante o muy influyente en Heidegger, uno de los pensadores tildados por artífices de una hermenéutica llamada ontológica, supuestamente estudiosa de la realidad. Pues Heidegger tiene varios procedimientos, ya los veremos, que uno es el utilizar el estudio etimológico de cualquier voz. Pues esto ya existía desde la Edad Media, pero con una concepción añadida de unir lenguas comparándolas, es el siglo XIX. Interpretamos nosotros, y posiblemente sea erróneo, pero pareciera que estos historiadores del siglo XIX, alemanes, construyen la ciencia de la historia como si la emergente Alemania pues fuese el culmen de la civilización occidental, como si hubiese un alfa y un omega, Grecia y Alemania, y lo de en medio fuese un tránsito de dos luces. Grecia iluminó, luego se apagó esa luz en la Edad Media, pero menos mal que el mundo germánico supo volver a
encender la antorcha, ¿no? Pareciera que los alemanes fuesen el fin de la civilización. Y esto influirá en Heidegger. Heidegger creía, y otras personas también, influidos, por ejemplo, Nicolás Salmerón en España, por esta época de finales del siglo XIX, creía lo que Heidegger posteriormente creyó, que solo se puede hacer filosofía, solo se puede pensar en dos idiomas, en griego antiguo, y en alemán. Lo demás, lo que estoy haciendo yo ahora mismo es simple balbuceo. Podrá ser un balbuceo por mi ineptitud, pero cualquier persona que hable o piense en español, para Heidegger sería un bárbaro, literalmente. Pues este pensamiento tiene su raíz en esta emergencia de la ciencia histórica en el siglo XIX en Alemania. En Alemania, en esta época, adquiriendo un tono más crítico, encontramos a Marx. Y en sus tesis sobre Feuerbach, pues señaló su célebre frase. Marx es un autor de muchas páginas, pero que la mayoría de las personas pues solo conocemos pues 2 o 3 eslóganes. Una de ellas es la que dice: los filósofos solo han interpretado el mundo de maneras diversas, de lo que se trata es de transformarlo. Los filósofos solo han interpretado el mundo, O sea, ni siquiera lo han explicado, ni siquiera han dado con la tecla, ni siquiera han dicho verdades. Dice, solo han interpretado el mundo, es su interpretación, de maneras diversas. Y de lo que se trata es de transformarlo. Y pregunto yo, ¿dicha transformación a capela Marx? ¿Cómo puedes transformar? ¿No es una interpretación? O sea, hacer una revolución, hacer un cambio, hacer una transformación. ¿Cómo vas a hacer una transformación si previamente no tienes en la cabeza un modelo interpretativo? Y pregunto yo si entonces el marxismo no es antihermenéutico, en el sentido, como dice, que interpretar no, transformar sí, pues interpretar no, eres antihermenéutico si eres marxista. Dejo ahí la pregunta. ¿Marx es antihermenéutico? ¿Alguien que interpretó la economía de su tiempo y de su pretérito? Según Gianni Vattimo, dije que hay una línea ayer, una hermenéutica italiana, y uno de sus últimos eslabones sería Gianni Vattimo, que aparte de estar en la línea hermenéutica italiana, tendría también otra intersección con esa otra línea de pensamiento posmoderno de los años 80-90 del siglo XX. Según Gianni Vattimo, en conjunción con Santiago Zavala, en un libro que tienen juntos, dicen que lo que más quiere decir es que para que funcione la interpretación debe producirse una transformación. Vattimo y Zavala dicen, ¿cómo vas a interpretar si previamente no transformas? Pues repito lo mismo que dicen ellos, porque yo creo que es al revés. Lo que dice Vattimo y Zavala es, ¿cómo vas a interpretar si previamente no transformas? Yo creo que la frase de Marx, o al menos como yo interpreto, es al revés, de que para poder transformar algo, previamente hay que interpretarlo. Primero es la interpretación y luego la transformación. Según Vattimo es al revés. Primero transformas y luego ya interpretas. Lo que está claro, objetivamente, es que Marx es un crítico de lo que él denominaba ideologías. La palabra ideología nunca tuvo una carga peyorativa hasta Marx. Tanto es así que Marx tiene que adjetivarla a la ideología que se refiere como falsa ideología. Él quería criticar el abuso que tiene, las determinaciones que tiene en el individuo, las falsas ideologías que se le imponen a partir de la superestructura. Pero, pues eso dice falsas ideologías, no se mete ideologías que son falsas, porque es que las ideologías pueden ser verdaderas. Pero a partir de Marx, ideología parece que sea sinónimo de falsa ideología. Hemos quitado el falsa. Pero Marx decía falsa ideología, dejando pie a ideologías verdaderas. Pero mi pregunta es, si Marx fue un crítico de las, según él, falsas ideologías, pues entonces Marx fue un hermeneuta, fue un interpretador de las distintas maneras de entender la economía clásica de su tiempo y de un tiempo precedente al suyo. Nos vamos a este alemán de pronunciación difícil para los no alemanes, de Schleiermacher, 1768-1834.
Con Schleiermacher se asienta la relevancia filosófica de la hermenéutica. Ya hemos dicho antes que en 1757 ya hay una obra de hermenéutica filosófica, y la fama se la tiene Gadamer, pero Schleiermacher también se desliza hacia la filosofía, la hermenéutica la desliza hacia la filosofía. Pero no deja de tener una clave teológica. Ese pozo de lo sagrado, de lo religioso, es difícil deshacerse de ellos cuando tantos siglos ha habido de interpretación de los textos tomados por sagrados. Y en su obra de 1838, que es un estudio del Nuevo Testamento, ¿cómo titula esa obra? Hermenéutica. O sea, un estudio filosófico del Nuevo Testamento lo titula hermenéutica. Aquí casi es más importante, provocando el título, que el contenido, en el sentido de que al titularlo de esa manera ya nos está indicando de que hay otra manera de hacer hermenéutica que no sea un estilo jurídico, filológico, teológico. Repito que la clave teológica no se puede hacer, pero él añade una clave que hasta entonces no estaba consolidada, que es la clave, la tonalidad filosófica. Él quiere hacer una teoría general de la comprensión. ¿A partir de qué? A partir de lo que ya estaban haciendo esos protohistoriadores alemanes que quieren hacer una ciencia de lo histórico. A partir de esos datos históricos, de esos datos filológicos, esas comparaciones entre las lenguas. Pero no se refiere solamente a una interpretación filológica, sino que también quiere hacer una interpretación simbólica, ir hacia ese más allá. Digamos que quiere hacer una fusión de ese sentido literal y ese sentido simbólico que había en la exégesis bíblica, pues quiere entrelazarlos para intentar captar lo externo al texto. A cualquier texto, él da las claves para el Nuevo Testamento, pero sus claves se pueden aplicar a cualquier texto porque quiere hacer una teoría general de la comprensión. No en función de lo interpretado, de ese contenido que se quiere entender, sino en función del sujeto interpelador. Esto es muy importante, este sintagma. Sujeto que pregunta, sujeto interpelador. ¿Por qué es muy importante lo del sujeto interpelador? Porque a partir de Schleiermacher, la hermenéutica va a ser un juego de preguntas y respuestas. En el fondo siempre había sido un juego de preguntas y respuestas, entender qué dice un texto, pero de una forma consciente, explícita, subrayada, es a través de esta obra Nuevo Testamento de 1838. Lo que hay que hacer es identificarse con el autor del texto. ¿Pero qué manera tenemos para identificarnos con el autor del texto? El juego de preguntas y respuestas, que en el fondo no deja de ser el juego que Platón hacía jugar al personaje Sócrates y al resto de personajes. ¿Todo esto para qué? Para poder realizar la génesis, descubrir cómo emergió un texto en la cabeza de alguien. Schleiermacher opera tras haber leído a Kant. Por eso estaríamos ante una hermenéutica con ese apellido que le gustaba a Kant a poner a sus doctrinas, me refiero a trascendental. Hermenéutica trascendental es lo que estaría haciendo Schleiermacher, conservando un enfoque subjetivista, un enfoque del sujeto, un enfoque que no lo más importante es ese contenido, porque ese contenido no ha caído del cielo, aunque estaba estudiando el Nuevo Testamento, sino que esos escritos lo habrá escrito alguien, o aunque indirectamente creyesen teológicamente que el autor de la Biblia es Dios, no deja de haber una mano humana que es el transmisor, que es el que transmite el pensamiento revelado. Hay un peligro en esto, que es caer o deslizarse hacia el psicologismo. Bueno, lo de peligro será para el que piense que es un déficit, que es un error, el tratar de rastrear los estados psicológicos a la hora de entender un texto, un anuncio, una película, cualquier contenido. En este intento de psicologismo, Schleiermacher lo que hizo fue, y esta es su importancia, más que tanto lo que decía, sino el cómo decía, fue sistematizar, puso orden, puso una estructura, generó unos principios y categorías, y a partir de ahí intentó hacer distintas hermenéuticas particulares. Aparte de esas
existentes que había, la teológica, la filológica, la jurídica, hacer, como hemos dicho antes, una hermenéutica general, y aquí dio una definición, hermenéutica como arte de comprender. Siempre había sido la hermenéutica una técnica de comprender, un arte de comprender, pero negro sobre blanco se pone que hermenéutica es arte de comprender con Schleiermacher. Así pues, para Schleiermacher, la hermenéutica se basa en la dialéctica directamente platónica, en el juego de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque desde él se entiende que para acceder a la verdad del texto tenemos que entrar en diálogo con el texto. Para Schleiermacher, para él, hace una distinción entre comparar y adivinar. Ya no podemos adivinar, ya no podemos ser como los rapsodas que a veces tenían delirios. No, se trata de hacer comparaciones de lo que dice el texto para ver si conecta con algún estado psicológico que podamos atribuir a dicho autor, y para eso tendremos que conocer su vida, su contexto, etc. Gadamer, que ya lo veremos, en Verdad y Método nos habla bastante de Schleiermacher, aprecia una dialéctica en lo que está diciendo, y lo que le da más importancia es lo que acabo de decir, que para entender una obra de arte, una obra literaria, lo que da más importancia es Gadamer de lo que Schleiermacher decía, que para entender una obra de arte, una obra literaria, esta está enraizada en un contexto, porque ¿cómo vamos a descubrir qué le pasaba por la cabeza al escritor cuando escribió lo que escribió si no tenemos la más remota idea de qué pasaba en su época y su época pretérita, que le pudo influir de alguna manera directa o indirecta? Al punto de que cualquier texto pierde su significado cuando lo sacas de su contexto, de lo que le rodea. He ahí esa fórmula, esa excusa tan manida entre muchas personas que por redes sociales sueltan barbaridades porque no piensan y luego escriben, sino ni siquiera piensan y luego escriben y luego se arrepienten de lo que dicen, más que nada porque a lo mejor les critican. Dicen, no, es que me han sacado la frase de contexto. Pero vamos a ver, es que hay frases que la propia frase ya es su contexto, ¿no? No voy a poner ejemplo, no vamos a perder el tiempo, pero creo que me estáis entendiendo de que para muchas personas es una excusa. Es que me habéis sacado la frase de contexto. No. Responsabilízate de lo que has dicho, porque tú eres tu contexto, ¿no? Pues esto es lo que dice Schleiermacher, que si sacamos la frase de contexto, pierde su significado. Pues pregunto, ¿sí o no? Pues a veces no, a veces se mantiene el significado, aunque no sepamos el contexto. Gadamer se pregunta si para Schleiermacher la comprensión del significado de la obra de arte es una especie de reconstrucción de lo originario. Así, la idea de Schleiermacher, y que terminamos ya con este pensado filosófico, es que para hacer comprensible el verdadero significado de la obra de arte hay que realizar la reconstrucción del mundo al que pertenece la obra de arte. La reconstrucción de ese estado originario en la mente del escritor que tenía él como intención, como artista, como creador, y que luego ejecuta en su original. Simplemente anuncio que hay críticos del intencionalismo que tienen razón en que hay propósitos que no se cumplen. Cuando entrevistamos a un escritor famoso tras un premio Nobel o lo que sea, si le pregunta por su última novela, pues muchas veces no nos habla de lo que realmente escribió y nos dice lo que quiso hacer y no hizo, que le salió una cosa distinta a lo que planeó, etcétera, etcétera, como si tuvo propósitos que esos propósitos no se cumplieron. Los anti-intencionalistas tienen toda la razón del mundo en que no podemos tener en cuenta los propósitos que no se realizaron. Que hay un intencionalismo riguroso que dice sí hay que tener en cuenta las intenciones, aquellas realizadas en el texto y que se puedan rastrear. Eso lo dice Richard Woolgen, un filósofo de la mente del siglo XX. Gadamer dice que había dos polos en el siglo XIX, finales del XVIII, que por un lado es Schleiermacher, que este polo es, lo que acabamos de decir, intentar reconstruir el estado originario de un texto. Pero otro polo de la misma época es Hegel. Hegel, 1770-1831. Lo que Hegel está haciendo, según Gadamer,
es una reconstrucción distinta. Es una reconstrucción que apela más al presente. La restauración que interesa a Hegel es el mecanismo externo, el mecanismo social que afecta a la obra. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál sería para Hegel la manera de pensar la historia del arte en particular y lo histórico en general? Hegel tiene el libro La fenomenología del espíritu, que tiene que ver con eso que hemos dicho antes, que los historiadores alemanes se creen el culmen de la civilización y que lo del medio es un tránsito, pues ¿qué remedio? La civilización ha tenido que pasar por eso hasta llegar a un estadio superior de conciencia, que es la cultura alemana del siglo XIX. Esa, para algunos novela, es la fenomenología del espíritu, que tiene un protagonista que se llama el espíritu absoluto, ¿no? Entonces, para Hegel, el pensador, el mayor escritor de su tiempo, es aquel que sabe poner por escrito las claves de tu tiempo. Entonces, para Hegel no sería tan importante las cosas que le pasan por la cabeza al escritor, sino cuán hábil es ese escritor, ese artista, a la hora de transmitir el espíritu de su tiempo, la mentalidad de su tiempo. Lo de su tiempo lo llama espíritu absoluto, y el espíritu absoluto se realiza, se acaba en la misma época de Hegel. Posiblemente Hegel, y repito la pregunta para los psiquiatras, él se creía a sí mismo el humano capaz de captar la historia de la humanidad entera, captar ese tránsito de ese espíritu absoluto. Espíritu absoluto, vamos a interpretarlo como la humanidad, pero es que definir la palabra espíritu, el sintagma espíritu absoluto en Hegel literalmente es un misterio. O sea, es decir, casi podríamos decir que es ficción filosófica. Entonces pregunto otra vez, por tercera vez, la pregunta de ¿qué atributos psicológicos tiene una persona, en el caso de Hegel, que se cree el artífice de la comprensión del tránsito entero de la humanidad y que le concede que haya artistas importantes, relevantes, que sean capaces de hacer algo parecido en las obras sublimes, De ahí que el romanticismo sea el arte de lo sublime. ¿Y esto cómo se hace? Esto cómo se hace de comprender ese espíritu absoluto que él mismo se autopone, se autopenetra históricamente y pensadores como Hegel son capaces de captarlo. ¿Esto cómo se hace? Al menos Hegel sabe cómo no se hace. No se hace restituyendo el pasado. Lo de Schleiermacher, el pasado de cómo emerge un texto, eso no. Pero sí apunta Hegel a cómo se haría. Mediación del pensamiento con la vida actual. O sea, Hegel considera que el presente tiene una mentalidad y el pensador, el artista potente, es capaz de mediar con su actualidad y captar por dónde van los tiros de la... En el caso de Hegel, lo de los tiros es real porque Napoleón pues llegaba a Berlín cuando Hegel estaba allí pensando todo este tipo de cosas, escribiendo la fenomenología del espíritu. Para Hegel, como no hay que interpretar, es haciendo una restitución, un descubrir el pasado, qué le pasó al artista, al escritor en la cabeza, sino lo que hay que hacer es dar con la tecla de la mentalidad de tu época, comprender por dónde van los vientos de la humanidad, comprender las señales de la humanidad, por dónde van. O sea, Hegel ahora mismo podría saber si Rusia va a invadir Ucrania. Nosotros no, los simples mortales no. Entonces lo que Hegel dice, y según Hegel él mismo lo está haciendo, que el gran pensador, el gran artista, es el que es capaz de mediar entre su propio pensamiento y su propia actualidad. Esto es un misterio, ¿cómo se hace? Podéis preguntarme, ¿y eso cómo se hace? Pues sinceramente lo desconozco, porque los demás que no somos Hegel nos movemos en unas operaciones más modestas, de que, bueno, vamos razonando como podemos, de forma incorrecta, vamos argumentando como podemos, persuadimos como podemos y comunicamos como podemos, y podemos un poco captar nuestro tiempo, pero sin arrogarnos ninguno de nosotros que hemos dado con la clave exacta de nuestros tiempos actuales, cuál es su seña de identidad de una supuesta humanidad. Él no dice humanidad, él dice espíritu absoluto. De un espíritu absoluto que cada vez ha tenido más autoconciencia de sí mismo. Ese espíritu absoluto ha tenido autoconciencia.
¿Gracias a quién? Gracias a escritores como Hegel. Los demás no podemos. Entonces, si le acusamos a Hegel de que su obra es complicada, pues Hegel diría, ¿yo qué culpa tengo? Es que todo esto es complicado. Es decir, por eso dije ayer que a lo mejor hay filosofías, a lo mejor hay literaturas que son más amigas o más enemigas de la claridad y de la oscuridad, y que a veces es inevitable que un texto de filosofía sea difícil porque conecta, intenta explicar, comprender y criticar un fenómeno complejo y a la fuerza tiene que inventar una terminología, como dije que Gustavo Bueno con su teoría cierre categorial, y son textos difíciles, pero no voluntariamente quieren ser oscuros. Yo no estoy en la cabeza de Hegel, pero a veces se puede sospechar que sobra oscuridad, ¿no? Es decir, porque pareciera que solamente él capta qué es espíritu absoluto y capta realmente el espíritu del tiempo, ¿no? Por eso la pregunta de ayer, de dejar en el aire de hasta qué punto podemos dejarnos seducir por escrituras oscuras y dar por hecho que cualquier cosa oscura es profunda. Cualquier cosa compleja será profunda de escribir y de pensar, pero cualquier cosa oscura, por ser oscura, ya es profunda. Misma época, un poquito más adelante, Droysen, 1808-1884, destacado historiador. Droysen, este es muy importante porque es el primero que de forma explícita subraya la importancia de dos acciones, dos operaciones muy importantes: la explicación y la comprensión. Actualmente, desde el siglo XXI, basándonos en el siglo XX, añadiríamos una tercera, que es la crítica. Explicar pareciera que fuese una acción asociada única y exclusivamente a las ciencias de la naturaleza, y comprender, pero quien realmente explicaría los fenómenos serían las ciencias de la naturaleza. Podemos añadir también ciencias formales, pero las ciencias formales, más que explicar la ciencia de la naturaleza, sería un instrumento que necesita la física para poder explicar la naturaleza. Y luego estarían las ciencias de la cultura, igualmente rigurosas, pero que no explican nada. Lo que pasa es que comprenden. ¿Cuál es la diferencia? Cuando las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se derrumbaron, podemos preguntarnos, ¿qué ha pasado? El 11 de septiembre, el 12 de septiembre, podemos preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la explicación? Entonces podemos apelar a científicos naturalistas, expertos en explosivos, en temperaturas, en estructura de materiales, y nos darían una explicación, bueno, muchísimo mejor de lo que yo voy ahora a esbozar, pero relacionada con el impacto de un avión con tantos litros de combustible, provoca una explosión a tanta temperatura que degrada el acero, el hormigón, los materiales estructurales del edificio, y en consecuencia, por la ley tal de la química y de la física, etc., ese edificio se derrumba sí o sí. Esas son sus causas del efecto del derrumbe de las dos Torres Gemelas. Eso es una explicación, bueno, algo mejor que esto, evidentemente. ¿Es una explicación? Sí. ¿Pero hemos comprendido algo? No. Porque en el aspecto humano necesitamos, como condición necesaria, o pregunto, o mejor no, vamos a suponer que sí, necesitamos condición necesaria las explicaciones causales, pero no son condiciones suficientes. Bueno, para algunos, como por ejemplo para Droysen, que nos dicen, no son suficientes porque en el mundo humano es un mundo tan complejo, es un mundo con tantas variables, que con solo saber la causa y el efecto no sabemos nada. En el caso de las Torres Gemelas, necesitamos saber estados psicológicos de los terroristas que secuestraron el avión y estrellaron el avión contra las Torres Gemelas. Y no nos vale estado psicológico. Tendrá un estado normal, alterado, enfermizo, no enfermizo, como queramos etiquetarlo, pero aparte necesitamos estados de contenidos sociales, contenidos geopolíticos, contenidos religiosos, para entender mínimamente por qué esas personas decidieron acabar primero con su propia vida, que podemos estar de acuerdo que es no sé si es la cosa más importante que cada uno tenemos. Bueno, podemos dar nuestra vida por un familiar, ¿no? O sea, pero la vida es de lo más importante que tenemos. Pues si das tu vida estrellando un avión
contra las Torres Gemelas, no me vale que la gasolina o gasoil, lo que tengan los aviones, explota y produce eso. Entonces, quien se dio cuenta de esto es toda la historia de la filosofía, pero Droysen especifica explicar ciencias naturales, comprender ciencias de la cultura. Y ahí queda la etiqueta. Ahí queda la etiqueta que seguimos con ella, ¿no? Digo el añadido de crítica porque con la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de la sociedad, pues toman conciencia Adorno, Horkheimer, Habermas, que tampoco nos basta solo comprender. Ya veremos que Habermas es uno de los críticos de tú a tú contra Gadamer, discutieron, porque no nos basta solo comprender, sino que aparte tenemos que criticar. ¿De qué me sirve comprender algo? ¿De qué me sirve comprender lo que Putin tiene en la cabeza si luego no le critico? Porque cuando le critique, estoy dando, hombre, no por bueno lo que a lo mejor quiere hacer, sino, bueno, no lo doy por bueno, pero si no lo doy por malo, quien calla otorga. Entonces, esta distinción de explicar y comprender es muy importante porque la hemos heredado. Pero es real, pregunto, esta pregunta se parece a la de ayer, es que es la de ayer. Ayer os hice una pregunta y la repito hoy porque es esto, a ver si podemos profundizar un poco más, de que si es verdad que tenemos que separar entre letras y ciencias, si es verdad que hay una cultura, bueno, es verdad que existe, ¿no? Pero si es verdad que debería seguir existiendo, esta separación tan tajante entre compartimientos completamente distintos entre lo supuestamente naturalista y lo supuestamente cultural, como si no tuviesen nada que ver una cosa a otra o son cosas distintas. Es decir, alumnos que quieren estudiar ciencias naturales dicen que no me vengas con obras de literatura porque a mí de qué me sirve leer Cien años de soledad, El Quijote, Balzac o Thomas Mann o Samuel Beckett si yo lo que quiero es saber cómo curar un cáncer. Vamos a ver, es muy importante curar el cáncer, si no me confundo es el día del cáncer infantil. Evidentemente las cosas más importantes que hay en la vida es curar el cáncer. Entonces, ¿para qué quiero yo estudiar, leer el Quijote y mucho menos interpretarlo, comprenderlo? Sí, y ahora me dices encima que tengo que criticarlo. Por favor, tú dedícate a leer lo que quieras y deja a mí, naturalista, hacer mi ciencia, mis principios, ¿no? La pregunta está si se puede hacer eso, si se puede ser un científico lógico, formalista, o de la rama naturalista, pero el naturalista tiene que ser formalista, sin tener cultura, sin tener... Es que la argumentación, ¿de dónde viene? ¿Quién ha inventado la argumentación, no? O sea, bueno, la argumentación se inventa sola, ¿no? La inventa el ser humano hablando. Pero ¿quiénes son los estudiosos de la argumentación? Los estudiosos de la argumentación son los retóricos, son los que caen del campo llamado de las humanidades, ¿no? Os invito otra vez a que formulemos la pregunta de si hay diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias del ser humano, ciencias de la sociedad. Será Dilthey, que ya lo veremos, Dilthey, finales del 19, principios del 20, alemán, quien pensó de forma sistemática esta problemática de explicar y comprender, quien la explota. Hemos dicho que Droysen es quien la pone encima de la mesa y quien la disecciona es Dilthey, porque postuló la existencia, Dilthey, de unos objetos naturales susceptibles de explicación y lo que estamos diciendo, y unos objetos culturales susceptibles de comprensión. Esa es la etiqueta que vais a ver si ponéis Dilthey en Wikipedia, esto es lo que va a poner. Pero yo os pregunto, y ya lo veremos, que Dilthey en realidad hace un entrelazamiento, que es la pregunta que os hago. ¿Puede haber entrelazamiento entre las ciencias naturales o ciencias de la cultura? ¿O ni siquiera debería haber etiquetas distintas? Es decir, es que podemos derrumbar la arquitectura de todas las universidades y organizarnos académicamente de otra manera. Por áreas de conocimiento, bueno, áreas de conocimiento no sería lo mismo. De otra manera que no sean las típicas disciplinas, ¿no? Es una otra pregunta que dejo en el aire. Porque esto sería otra manera de interpretar la realidad. Con esta pregunta quiero decir para que veáis que la hermenéutica, sea eso lo que sea, que tiene mucho que ver con todo, con cómo organizarnos, cómo clasificar. Porque clasificar quiere decir aclarar, pero interpretando. El caso es que la distinción de Dilthey
marca las posteriores reflexiones sobre hermenéutica del siglo XX. La de Heidegger. Heidegger es el primer gran lector de Dilthey. Dilthey se hizo mucho famoso como historiador y como antes he dicho la importancia de Schleiermacher, la tuvo por sí mismo, pero Dilthey fue el que encumbró a Schleiermacher. Pues quien encumbró a Dilthey fue Heidegger, porque Dilthey era famoso como historiador, pero como pensador de la comprensión y de la interpretación fue por sí mismo. Pero Heidegger fue el que dijo, aquí hay una persona muy interesante. Otra cosa es si bien interpretó o malinterpretó Heidegger a Dilthey, que lo veremos. Dilthey pensó contra la hermenéutica romántica de que nos dejemos caer simplemente por los desvaríos del artista de turno y hacer caso a todo lo que dice. Pero también está en contra de una reducción 100% naturalista, 100% positivista. Sí. Dilthey quería ser científico, pero sin atarse a la rigidez mental de simplemente basarme en datos positivos, en hechos positivos, en cosas que se puedan demostrar. Porque a lo mejor hay cosas que no se pueden demostrar, pero se pueden argumentar. Y hay distintas racionalidades aparte de la demostrativa. Y para eso solo se puede hacer bien, dice Dilthey, si tienes conocimientos del pasado, conocimiento en historia. Entonces, por un lado, Dilthey asume de Schleiermacher de que hay que conocer estados del autor, del escritor, conocer estados de él, pero sin creernos todo lo que dice, sin creernos todo lo que el romántico de turno decía. Quiere hacer eso, pero con actitud científica, pero sin dejarse caer seguramente de cientificismo puro y duro. Es que a Dilthey se le acusa tanto de ser psicologista como de ser historicista. Cuando quiere basarse en la historia, parece que quiere ser un científico puro y duro. Parece que quiere hacer en historia lo de las ciencias naturales. Eso es lo que interpretan algunos. Pero otros distintos, cuando solo leen la parte que habla de que hay que entender al artista, este es psicologista. Lo que nosotros decimos es que una persona no puede ser a la vez psicologista e historicista. El mismo pensador no puede caer en reducir todo a los estados internos del sujeto y a la vez el mismo pensador caer en que lo importante son los hechos históricos del pasado para entender ese sujeto. Pues Dilthey fue acusado de los dos, lo cual quiere decir que una de las dos acusaciones o las dos no es correcta. Dilthey fue uno de los primeros, por no decir el primero, aunque Schleiermacher ya lo insinúa, pero Dilthey lo explicita, del proceso circular, el círculo hermenéutico. Es decir, la doble relación que hay en que para comprender algo tengo que interpretarlo, pero para interpretar también tengo que comprenderlo, ¿no? O sea, que no como hay una distinción de que primero comprendo algo 100%, vale, ya lo tengo claro, ya lo he comprendido. Ahora, como lo he comprendido, ahora voy y lo interpreto. No. Cuando lo estabas comprendiendo, es que no hay manera humana de estar comprendiendo algo sin estar a su vez ya interpretándolo. Quizá tu interpretación no sea correcta y luego cambies la interpretación, pero si tu interpretación no era correcta, tampoco era correcta 100% tu comprensión del objeto. A entender. Según Dilthey, y en eso muchos le dan la razón, es imposible, no se puede. Y eso Gadamer dice lo mismo con los verbos interpretar y argumentar. Es imposible interpretar algo sin estar argumentando. Esto hace un paso. Lo de Dilthey es comprender e interpretar. Lo de Gadamer es interpretar, argumentar. Vale, vamos a interpretar algo. Bueno, interpretarlo. Pero es imposible que lo interpretes sin ya estar argumentando de alguna manera. No es que primero interpreto algo y cuando ya lo interpreto, luego voy a argumentarlo. No, según Gadamer es simultáneo. Y eso se le llama círculo hermenéutico. Ese doble juego se llama círculo hermenéutico. ¿Qué sería interpretar? Sería comprender. ¿Y cómo se fundamenta la comprensión? En la conciencia histórica, dice Dilthey. De ahí que se le acuse de historicista. Es que tengas en cuenta la historia no quiere decir que seas historicista, quiere decir que tienes en cuenta la historia. Ser historicista quiere decir que única y exclusivamente a través del estudio histórico puedes entender al ser humano y ese estudio te descubres ciertas reglas y con esas ciertas reglas puedes entender las determinaciones que ha habido en la historia.
Eso es determinismo histórico y eso es ser historicista. No todo el que considera que la historia es importante cae en este posible exceso. La hazaña de Dilthey es conjugar estos estados psicológicos sin caer en lo psicologista, los estudios históricos sin caer en el historicismo, y le dio mucha importancia al trasfondo de la vida, a lo vital. Es que lo que todos tenemos, antes hemos dicho, lo más importante de nosotros es la vida. Y los filósofos siempre han pensado sobre la vida, pero de forma explícita fue Dilthey el que, bueno, Schopenhauer también, anterior, Nietzsche también, no es que Dilthey, no estamos diciendo, y si lo hemos dicho, retiramos la expresión, rebobinamos. Dicen, quizá no sería Dilthey el primero en subrayar el carácter de la vida, pero es que Nietzsche, digamos que es un pensador peculiar. Claramente Nietzsche no tenía ninguna actitud de ser científico, ni siquiera de ser filósofo al uso. Y Schopenhauer sí que era un filósofo, contrario a Hegel, literalmente, daba clases al aula del lado para quitarle a los alumnos, pero otros alumnos iban a Hegel, que era el gran mandarín en aquel momento, pero de una actitud científica seria, rigurosa, y Schopenhauer tenía dicha actitud. Dilthey es el primero en subrayar el carácter, la importancia de la vida, algo que a veces los filósofos se nos olvida o se les olvida a los pensadores filosóficos. De ahí la expresión de que estás pensando en las nubes. Esto de pensar en las nubes, la primera acusación es a Sócrates. Aristófanes hizo la comedia Las nubes, que el protagonista era Sócrates, como si siempre estuviese literalmente en las nubes, pensando en otras cosas que no tienen que ver en lo terreno, cuando eso es una manipulación pura y dura de Sócrates, que no dejaba de hablar de lo terreno. Bueno, pues será Ortega y Gasset en España el que recoge... Pues que Dilthey es muy famoso, pero sobre todo gracias a Ortega y Gasset, fue el que le hizo famoso. En el mundo, sobre todo, y hispánico en general. No me refiero a España, a la hispanosfera, ¿no? Franz Brentano. Franz Brentano, 1838-1917. Para algunos sorprenderá si digo que es el pensador filosófico más importante del siglo XX. Quizá alguien espere decir que es Heidegger o que es Wittgenstein el más importante del siglo XX. Importante, he dicho pensador filosófico y no filósofo, eso ya lo veremos mañana. Filósofo es el que construye un sistema filosófico. Pensador filosófico es un conjunto más amplio. Brentano no construyó un sistema filosófico, pero sí pensó filosóficamente. No hace falta hacer un sistema filosófico para ser relevante. Comte hizo un sistema filosófico y ya nadie se declara comteano, nadie sigue la sociología de Comte, por muy importante que fuese en su época. Pues Brentano, su importancia es en rescatar una palabra, un concepto de la Edad Media, el concepto tender hacia, intendere, de ahí saca el concepto de intencionalidad, una palabra que existe en el idioma, no se inventa la palabra, pero hace el descubrimiento de la importancia que tiene que la conciencia siempre es conciencia de algo. La conciencia siempre se refiere a algo más allá de sí misma. Esto lo hace para criticar el idealismo de que no podemos caer simplemente en nuestros estados mentales y solo existe lo que tenemos nosotros. Dentro, lo que tenemos se refiere hacia algo más allá. El fragmento en el que explica la intencionalidad, un fragmento de 4 o 5 líneas, es el fragmento más citado de toda la historia de la filosofía del siglo XX. Es un dato objetivo que me baso para decir que es el pensador más influyente. A partir de él viene la teoría del objeto de Alexius Meinong, quizás no es tan importante como Heidegger y Husserl, pero en los principios del siglo XX fue muy importante. Toda esta teoría del objeto procede de Brentano. Husserl, que a Husserl sí que nos suena a todo, la fenomenología del principio del siglo XX, su análisis de la conciencia no deja de ser una proyección de su maestro, de Brentano. Y toda la filosofía de la mente de la mitad del siglo XX hasta la actualidad, de la concepción analítica de la filosofía, proviene de Brentano. Entonces, Brentano lo interpretamos nosotros como un pionero de la concepción analítica de la filosofía y rescatamos de él la importancia que tiene que las acciones humanas, los haceres humanos, los pensamientos humanos son pensamientos sobre algo, tienden hacia algo. Nietzsche es famoso por su frase de no hay hechos sino interpretaciones. Freud puede ser interpretado como él mismo un gran intérprete. El inconsciente, o existe o no existe, evidentemente Freud ha tenido la habilidad de ponerse a sí mismo como descubridor del inconsciente. En caso de existir un inconsciente, evidentemente Freud no es su descubridor.
Y Freud se basa en Nietzsche, se basa en Schopenhauer, se basa en los románticos. Pero bueno, ha tenido la habilidad de presentarse como el gran descubridor de un mundo súper importante de nuestra mente. En nuestra propia casa no somos los dueños, no somos los amos. Es decir, hay una zona que no controlamos. Y él se declara no solo descubridor del inconsciente, sino el gran intérprete de los sueños, ¿no? Lo nombramos porque de los 4 grandes pensadores hermenéuticos, uno es Paul Ricoeur, y Paul Ricoeur se basa bastante en Freud, por eso lo nombramos antes. Lo de los 4 importantes, Dilthey, Pareyson, italiano, Gadamer, alemán, y Paul Ricoeur, francés. No puedo dejarme de nombrar a Ernst Cassirer, 1874-1945, que en 1923 publica su filosofía de las formas simbólicas, que nos viene a decir que el ser humano es un homo symbolicus, es un ser humano que es incapaz de hacer cualquier cosa que no sea manipular con las manos en un principio, con la mente después, símbolos. Es que es imposible. El arte son símbolos, pero es que la religión son símbolos, el lenguaje son símbolos, la ciencia son símbolos. Entonces, Cassirer nos puede servir para romper esa dicotomía, ciencias de la naturaleza y ciencias de la humanidad. No, actitudes simbólicas. Las matemáticas son símbolos y la teoría de literatura son símbolos. Y un poema de Octavio Paz son símbolos y una fórmula química son símbolos. Heidegger será una de las 3 personas que más va a influir en Gadamer. Aparte de Hegel, aparte de Platón, bueno, también Dilthey, a lo mejor ya llevo más de 3, con Heidegger el 4. Evidentemente llegamos a la hermenéutica de Gadamer. Para Gadamer, telegráficamente, interpretar igual a comprender. Pero para comprender, ¿qué hay que hacer? Leer. ¿Y qué es leer? Hacer emerger algo que ya estaba allí. Algo que ya estaba allí, que no era evidente. Hombre, no era evidente en los textos que no son evidentes. En la lista de la compra, pues suelen ser listas evidentes de leer. Y si leemos la lista de la compra de cualquier persona famosa o no famosa, vamos a saber rasgos de su personalidad. No solo por cómo escribe, sino por lo que compra. Pero Gadamer se está refiriendo de hacer emerger algo que ya estaba allí, que no sea evidente, porque los textos literarios, los textos filosóficos, los textos jurídicos no son evidentes. ¿Cómo lo consigue? A través del diálogo. Como del juego de preguntas y respuestas que hemos dicho antes. ¿Contra quién piensa Gadamer? Contra ese positivismo que hemos dicho que Dilthey tiene esa ambivalencia de no quiero ser positivista, pero tampoco quiero ser un irracionalista, ¿no? Gadamer lo tiene claro, él va contra todo positivismo, contra todo naturalismo, contra todo psicologismo. Por eso también Gadamer es un enemigo intelectual de dar prioridad a las intenciones de los escritores. Las tiene en cuenta, pero está en el bando de que no hay que tener en cuenta de forma prioritaria, la clave es de forma prioritaria, las intenciones de los escritores. Voy a concluir ya con una cita de un libro actual. Sí. El libro se titula Egreso, de 2020, de Matt Colquhoun, que es un escritor actual que hace un libro sobre Mark Fisher, un pensador filosófico, sobre todo a partir de blogs, a principios del siglo XXI. Ya os dije ayer que una corriente filosófica surgida en el siglo XXI es el realismo especulativo, y la nombro porque es una corriente filosófica que puede ser contraria a la hermenéutica, porque el realismo especulativo intenta romper esa prioridad que desde Kant tiene el hecho de que pensamos siempre en relación un sujeto con un objeto, sujeto, objeto, sujeto, objeto. Pues los realistas especulativos quieren pensar directamente los objetos, y si piensa los objetos, entonces no hay un sujeto que interprete. Pues lo que nos dice también Matt Colquhoun en Egreso, hace una analogía entre cómo la ciencia naturalista de la geología, entre los siglos XVII y los siglos XIX, enseñó que en el mundo geológico, en el mundo de las piedras, de las rocas, de los minerales, hay una estructura
hay unos procesos, hay unas naturalezas ocultas, de eso va la geología, de saber cómo se comportan, entre comillas, las estructuras, las grandes masas geológicas, que están por debajo de la superficie de la Tierra. Y la comparación que hace este autor es que eso es lo que vino a hacer Freud. Acabamos de nombrar Freud, y Freud tuvo la habilidad de ponerse a sí mismo como una persona que descubre que por debajo de las capas de la conciencia hay otros acantilados, hay otras líneas de falla, que son traumas, que son líneas de fuga, palabras de Deleuze, que apuntan hacia el subconsciente, hacia lo inconsciente. Esa sería la importancia de Freud, que descubre esos acantilados en nuestras mentes. Pero en este sentido, Colquhoun también recurre al antropólogo de mediados del siglo XX, Levi Strauss, porque Levi Strauss observa cómo no solo Freud, sino también Marx hacen lo de la geología, hacen lo de mostrarnos esas capas ocultas. Marx nos descubriría las capas ocultas dentro de lo económico en general, al punto de que hace estructuras, superestructuras, al punto que llega un momento que comprender lo que consiste es comprender esas capas de estructuras, igual que los geólogos, ya sea en la mente como Freud, ya sea en lo económico como Marx, ¿no? Los surrealistas también son supuestos expertos, de una manera no científica, de explorar ese inconsciente, ese subconsciente, esos acantilados, y los expresan de una fórmula que al final lo objetivan en lienzos, en poemas que serán azarosos, poemas que serán hechos cortando periódicos, cortando palabras y juntando palabras al azar a ver lo que sale. Sí, a ver lo que sale, pero a nosotros nos llegan los poemas que han querido que veamos, no nos llegan otros. O sea, siempre, el otro día dije que lo supuestamente irracional en el arte tiene un diseño inteligente detrás, aunque lo hagas de forma azarosa. Entonces, Salvador Dalí, no puedo dejar de nombrarlo, porque como estamos hablando aquí de la comparación con la geología, hay muchos cuadros de Salvador Dalí que su fondo son esas estructuras geológicas peculiares de una zona de España que es el Cabo Creus, una formación geológica interesante en Cataluña. Pues Salvador Dalí, a la vez que hace una exploración del subconsciente, del mundo de los sueños, lo describe, lo pinta, lo describe también de forma novelística. Salvador Dalí a lo mejor escribía mejor que pintaba. Cierro con una clasificación de José Manuel Cuesta Abad, de que actualmente el libro está escrito en 1991, que nos dice que a lo largo del siglo XX, sobre todo cuando está escrito, habría sobre todo tres, pero añade una cuarta corriente hermenéutica. Una corriente que la llama Husserl, Heidegger, Gadamer. Husserl, el autor de la fenomenología, y para decirlo muy básicamente, haremos el contraste entre Gadamer y Husserl. Husserl decía que no hay que tener en cuenta los prejuicios a la hora de explicar cualquier fenómeno, y Gadamer decía todo lo contrario, que hay que encontrar un prejuicio. Entonces, otra pregunta que os añado ahora para que contestéis es, siendo sinceros, separación de que si os gusta más Gadamer o os gusta Husserl, ¿qué tipo de personas sois? Si cuando vais a hacer un viaje sois a un país desconocido para vosotros, sois del tipo de personas que simplemente compra el billete y ya está, y no quiere dejarse influir, porque quiere descubrir ese país, quiere dejarse llevar, quiere arrastrarse por la riqueza cultural, geográfica, gastronómica de ese país, o soy de las personas que cuando sabe que dentro de 6 meses va a ir a tal país, desconocido para él, de una zona geográfica a miles y miles de kilómetros, estudia cómo viven, cómo comen, qué hay que ver, qué no hay que ver, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, se documenta mucho previamente para llegar qué tipo de persona sois. Si sois de las primeras, sois fenomenólogos, y si sois de las segundas, sois hermenéuticos a la manera de Gadamer. La corriente Husserl, Heidegger, Gadamer. Habría otra línea Wittgenstein,
Appel Habermas. Wittgenstein es del fundador de la filosofía analítica. Supuestamente filosofía analítica es lo contrario de la hermenéutica, pero hay muchos pensadores que dicen que tiene muchos puntos de influencia lo que dice Heidegger con lo que dice Wittgenstein, pensadores supuestamente contrarios. Dice Cuesta Abad que había una línea anti-hermenéutica, contraria a la hermenéutica, que es el pensador francés Derrida, que con su pensamiento de la deconstrucción niega que pueda haber interpretaciones, porque como es una apología tan grande de que todo es lingüístico, todo es texto, todo es una acumulación de textos, entonces para Derrida no tiene sentido que haya alguien que se atribuya, como decíamos antes, la capacidad de interpretar un texto. ¿Qué texto? El texto es que a la que has cerrado los ojos y vuelves a abrir, el texto ha cambiado, aunque las letras sean las mismas, porque tú ya no eres el mismo. O sea, ni siquiera el autor es el propietario del texto. Entonces no tiene sentido interpretar textos. Es como si hubiese textos y algo que no somos textos. Para Derrida, esto es un texto, pero esto también es un texto. Y vosotros sois textos. Y la pantalla que yo tengo delante, todo es texto. Entonces no hay nada que interpretar. Y ya de verdad sí que ahora lo último. Simplemente recordar que hay una línea, hay una semejanza oculta que no suele manifestarse, hacerse explícita cuando se hacen historias de la hermenéutica. Es la relación, la dije ayer también, de retórica y hermenéutica. No entendamos, por favor, la retórica como únicamente manipulación. Retórica es mucho más. Retórica es una ciencia del discurso, de cómo realizar estrategias discursivas, argumentativas, persuasivas, comunicativas en entrelazamiento. Entonces, retórica, entendida de esta manera, es una intersección, es un conjunto que tiene mucho que ver con el conjunto de la hermenéutica. Van hermanadas. La pregunta es si la hermenéutica es un subconjunto dentro de la retórica, o al revés, o solo están en intersección y ya está, pero quería llamar la atención de que la retórica, que en el siglo XX, siglo XXI está teniendo actualmente una actualización muy potente, está hermanada con la hermenéutica. Pensadores filosóficos vivos, incluso se les puede llamar filósofos, porque Mauricio Beuchot tiene un sistema filosófico. Hay pensadores filosóficos actuales muy potentes que son pensadores hermenéuticos. Uno es Mauricio Ferraris, italiano, y otro es también Mauricio Beuchot, mexicano. Y cierro ya esta sesión segunda, que es una exploración apresurada para que os vayan sonando ideas y conceptos de pensadores hermenéuticos que hay.